Dicen que el conocimiento es poder, pero aquí creemos que el conocimiento es servicio. Bienvenidos a un espacio donde la Kabbalah, la astrología, el tarot, el yoga no son el fin, sino el mapa para encontrarnos. Porque mejor se sirve a Dios cuando mejor se sirve a la humanidad. Estás en Transforma tu pensar, vivir y amar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Espero y estés teniendo un increíble miércoles o el día que estés viendo este programa, escuchando esta infusión espiritual. Y hoy voy a hablar sobre cuánto es lo que nos desgasta emocionalmente, físicamente, psicológicamente, estar en espacios en donde tal vez ya nos dimos cuenta que ya no se vuelve sano estar ahí, ya no se vuelve sano seguir creando en el mismo espacio, ya no está sano o se vuelve sano estar o vivir la misma situación. Y esto me gustaría que lo puedas mirar en muchos aspectos de tu vida. Esta infusión espiritual no va dirigida solo a un espacio, sino va dirigida, esta infusión, a varios puntos, a varias formas que podrían ser una relación de pareja, que podría ser un trabajo, que podría ser incluso una forma de vivir tu vida. Que no siempre nos damos el valor, si lo podemos llamar de esa manera, de poder decir, ya no es el lugar donde quiero estar, o ya no es el trabajo donde quiero estar, o ya no es la relación donde quiero estar, o ya no es esta forma en la que me gustaría seguir viviendo mi vida. Y en esta infusión mi intención es que puedas entender cuáles son esos puntos o cuáles son muchas de las razones por las cuales muchas veces decidimos quedarnos en esos espacios. Aun cuando se mira todo ese caos, aun cuando incluso a veces el quedarse se vuelve más caro, se vuelve más complicado, se vuelve más pesado. Quedarte en ese espacio que tomar la decisión de hacerte a un lado y tomar una rienda distinta de tu vida. Sí, vamos, sí me voy a entender. Yo que ahora estaba pensando en cómo hacer esta infusión espiritual, estaba leyendo un poco y de otras tantas cosas que veo y leo. Y me topé con algunas cosas, algunos procesos que hablaban de este mismo tema. Y hubo una frase que me gustó mucho, que decía, mientras más tiempo estés en el tren equivocado, más caro te costará regresar a casa. Más caro te costará regresar a donde realmente querías regresar o estar. Sí me doy a entender. Y creo que cuando yo lo veía, me lo escuchaba, pues me hacía clic, súper clic, obviamente. Porque creo que muchas de las veces nos quedamos en ciertos espacios por comodidad, por costumbre, bueno, y déjenme decir, por creencia también, porque en algún punto pues dijeron que así tenía que hacer, que si ya habías entrado a un espacio, entonces aunque no la pasaras bien, aunque no te gustara, aunque la sufrieras, ya lo habías elegido, entonces tenías que seguir eligiéndolo todos los días de tu vida, a pesar de que hubieras hecho muchos cambios para que eso funcionara. Ojo, ¿a qué se parece? ¿A qué les viene a la mente cuando estoy diciendo esto? A pesar de que en el entorno hay una energía que te dice, no te muevas de ahí, o sea, la energía del entorno. Entonces, y déjenme decirles que ya tampoco, porque acabo de decir adiós, bye, gracias a un ciclo que yo quería mucho, que estimaba mucho, que todo, y dije, no pasó nada grave, pero no esperarnos a eso, ¿verdad? Pero no pasó nada grave, yo no te hice nada, pero tú a mí sí, tú a mí sí, porque pues esa es la cosa, que no nos damos cuenta, pero pues a mí no me gustan estas cosas, que me traten de cierta manera. Entonces ya lo he pasado mucho y en este ciclo con esta persona lo he estado diciendo no una vez, sino 2 o 3.
y es igual, pues entonces una de dos, no hay interés, o sí te escucho pero me vale, y entonces igual no hay interés, o qué, ¿no? Entonces, pues ya, y reitero siempre, los límites son para uno, no es para los de afuera. Hay que tener límites, señoras, hay que decir no, señoras y señores, y señoritos, y señorcitas, y señorcitos. Hay que decir no, hay que poner límites, pero no para afuera, no para mi amigo, no para mi pareja, no para mi jefe, no para mi mamá, no para mi papá. Es para mí. Y primero tengo que conocerme a mí para darme mi valor yo. Entonces, bueno, híjole, esto da para más temas todavía. Entonces, pero si te das la oportunidad de decir no, de bajarte del tren, creo que hasta aquí llegó mi camino y hoy tengo que empezar a hacer algo diferente por mí, para mí y hacia mí otra vez. O sea, no significa, yo cuando hablo sobre esto, incluso con pacientes que han llegado a estar en estos procesos, les digo, no significa que te deje de importar el otro, es que son cosas distintas. No significa que estés haciendo a un lado a todas las personas. Significa que por un momento te comienzas a mirar a ti. Eso significa que por un momento comienzas a darte cuenta que el lugar en donde estás ya no está nutriendo, no está aportando algo a tu vida, no te está permitiendo un proceso de crecimiento. Incluso quizá estás con la persona o estás en el trabajo y ya no quieres estar, pero que por costumbre puede ser. Hay una parte que dices, me quedo ahí porque esto ya lo conozco, porque me da miedo lo desconocido, porque no sé qué va a pasar después. A veces le damos más poder, le damos más energía a mantenernos en espacios conocidos, aun cuando estos espacios ya se vuelven nocivos, destructivos, cuando ya se vuelven dolorosos, cuando se vuelven agotadores. ¿Qué digo agotadores? Enfermizos. A veces, o sea, es como si la mente o el ego, lo mismo, dijera, prefiero quedarme aquí, donde sí a lo mejor ya llegué a un espacio de acostumbrarme a algo. Ya llegué a un espacio como muy automático, como muy monótono, donde ya no hay hacia dónde caminar, donde tal vez incluso el camino que esta persona camina, o el espacio en el que estoy ya no es el que quiero, pero es el que conozco. Y entonces, de miedo al desconocido, pues es como decir, ¿qué voy a hacer si hago el movimiento y aparece ese vacío en mi vida? A veces, la imposibilidad o la incapacidad que tenemos para hacer movimientos es porque le tenemos miedo a ese vacío. Porque lo primero que aparece es, ¿y qué va a pasar después que dé el paso? ¿Qué va a pasar después de que haga el movimiento? Y claro, yo siempre digo, cuando una persona está en esos espacios, sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Sabe exactamente qué es lo que viene después del movimiento. Pero a veces es tanto el miedo, es tanto el apego a la costumbre, que muchas veces uno dice, no sé si quiero esforzarme, no sé si quiero empezar de cero. A veces se vuelve más fácil continuar en un espacio caótico, continuar en un espacio donde ya no hay crecimiento, donde todo es muy plano. Incluso a veces he tenido algunos pacientes, clientes, pacientes, escuché mejor, ya ni siquiera Cávide, que yo lo vea que hay un posible crecimiento, que hay un posible cambio para poder seguir en ese espacio, sino la realidad es que hoy ya no tengo ganas de intentarlo, ya no tengo ganas de hacer algo diferente. Creo que cuando uno llega a ese espacio, se vuelve un foco rojo en tu vida, donde tienes que cuestionarte, ok, si ya no tengo ganas, si ya me di cuenta que no es el mismo camino el que yo recorro al que recorre esta persona, si ya me di cuenta que no soy feliz en este trabajo, que no soy feliz haciendo lo que hago, si ya me di cuenta que no estoy a gusto con el estilo de vida que llevo, con la forma en la que vivo mi vida, con el espacio en donde la vivo, ¿por qué sigo haciéndolo de la misma manera? ¿Qué es lo que genera ese apego? O sea, para que yo me siga resistiendo, para que me siga aferrando a algo que la vida, el espacio, mi propia persona me dice, ya no estás bien en ese lugar, ya no hay crecimiento en ese lugar, ya no eres una persona feliz, ya no eres una persona plena. A veces,
Yo decía esa frase hace un momento, la que las dije, a veces subirte al tren equivocado y mantenerte ahí y seguir el camino por mucho tiempo, se vuelve más caro el regreso a casa. Es que, híjole, está genial. ¿A poco no? Poca madre. Porque cuando escuchamos la palabra caro nos vamos solamente a la parte económica, siempre al exterior, ¿ven? Que el exterior es más pequeño que el interior. Pero cuando nos aferramos a espacios específicos, a personas, a una vida que ya no es la vida que queremos vivir, ya no es el entorno en el que queremos vivir, ya no son las personas con las que queremos compartir, ¿hay qué? Eso sale caro, pero a veces por obligarnos a acostumbrarnos a eso, por obligarnos a decirnos a nosotros mismos, es que ya no te gusta, pero esa es la vida que tienes que vivir, esto es hacia donde tienes que tornar tu vida, también en el camino se vuelve caro, por supuesto, porque el costo también termina siendo para ti, obvio, pues es que ¿para quién más? Hay veces que para obligarnos a quedar en ciertos espacios tenemos que generar ciertas desconexiones en nosotros mismos para dejar de sentir, para que nos deje de doler. Híjole, hasta escalofrío me dio eso porque para seguir aceptando que esa es mi realidad y eso es lo peor. Y a veces decimos, bueno, esta es mi realidad y no puedo hacer nada por cambiarla. ¿Por? Ahora sí, como decía con un amigo el fin de semana, ¿por? ¿Cómo por? O sea, la energía que vas a tener que aportar de tu vida, de ti mismo, para poder hacer ese cambio, a veces se vuelve más fácil en el camino perdernos a nosotros mismos que perder esa estructura que a lo mejor nos ha costado por muchos años formar, o no sé, mucha energía, mucho tiempo, mucha presencia, mucha existencia en nuestra vida, y a veces decimos, pues es que, ¿qué será? Pues es que ya lo hice, ¿no? O sea, ya lo hice, entonces pues ya es como dejar todo esto, hacer a un lado para empezar de nuevo. No tengo la energía y entonces nos aferramos a vivir una vida que ya siquiera nos hace felices, o sea, y además, ¿qué tienes si lo otro lo dejas? Y reitero, no es dejarlo, no es que te dejen de importar, pero eres tú, y es lo que creo que no, es más difícil, no nos queda claro. El yo ponerme valor, el yo quererme, o sea, el de pronto de verdad encarnar, ser coherente y ser consciente de que yo valgo mucho. O sea, yo valgo como para aceptar aceptar o migajas o el pan completo. O sea, no sé, se me ocurre ahorita migajas, que se puso de moda esto, o el pan completo. No, pues el pan completo, yo soy de pan completo. Oigan, ¿verdad? Entonces, claro, se siente sensación de pérdida, nadie está diciendo que no, es caótico el proceso de soltar, sí, se siente evasión, sí, pero también te invito a cuestionarte cuánto te has perdido a ti, otra vez, por intentar seguir mantener algo que quizá hoy ya es insostenible, además, que quizá hoy te das cuenta que ya no te permite sentirte vive, que ya no te hace feliz y que lo caro va a venir para ti. Porque en algún momento te vas a perder emocionalmente, si no es que ya. Sí, no sé si me doy a entender. Tu cuerpo se puede llegar a enfermar, no, se va a enfermar por todo esto que estás conteniendo, por esto que estás intentando, no sé, aguantar. Cuando todo tu entorno te dice, ya no es el espacio de estar. Yo con esta infusión espiritual no invito a decir, bueno, ya no se puede, entonces pues ya aléjate, corre y cada que... No. O sea, vamos a aclarar. Sino cuando ya intentaste varias veces, cuando ya llegaste a ese punto de, ok, vamos a empezar de nuevo, ok, vamos a intentarlo otra vez. Y al final, terminas mirándote en el mismo espacio. O sea, no hubo un espacio distinto. Terminas mirándote con el mismo caos, terminas mirándote con la misma falta de crecimiento y terminas encontrándote en esta rueda repetitiva, que un porcentaje de responsabilidad la tienes tú, un porcentaje de responsabilidad la tiene Leotre, pero al final es, ¿y tú cuál es la vida o cuál es lo que hoy eliges vivir para ti? Cuando uno está en un trabajo dice, ya no me hace feliz. A lo mejor sí me pagan, a lo mejor me aporta esto monetariamente, pero en vez de un crecimiento, en vez de vida, o que todo vaya en crecimiento, en equilibrio, pues esto que me está consumiendo, que me está agotando, que me está acabando física y emocionalmente,
Mi pregunta es, ¿y por qué sigues ahí? ¿Por qué es cómodo? ¿Por qué es el espacio donde te dijeron que qué? Aquí es el lugar donde tienes que estar. Otra vez, ¿cómo por? Y entonces, ¿dónde es donde quedas tú? Yo una vez platicaba con una persona y esta persona me decía, ¿sabes, Kabir? Hoy me doy cuenta que todos tenemos dos vidas. Y cuando me dijo eso, yo le dije, ¿a qué te refieres? Me decía, sí, una vida que es la que vives y que llega un momento en donde te das cuenta que ya no es como lo quieres vivir, que ya no es como lo que te hace feliz, que ya no es el espacio donde quieres estar, que ya no es la persona con la que quieres estar, que ya no es la vida que quieres tener. Ahí termina una vida y la otra comienza cuando te das la oportunidad de realmente conectar contigo, cuando te das la oportunidad de vivir esa vida que tanto tiempo llevas soñando vivir y que no te has atrevido por miedos, por creencias. Otra vez, señorcitos y señorcitas, cuidado con las creencias, ¿eh? Con las creencias y más con las falsas o con los falsos paradigmas u obsoletos paradigmas. O sea, ya no te permiten generar una evolución en tu vida porque esos se convierten y se convierten en Dios además. O sea, Dios es en lo que crees, en tus creencias que tienes. Por eso digo, cuidado también. Entonces, en ese momento, en esa pequeña línea donde haces el cambio, tienes una nueva oportunidad de vivir. Pero a veces nunca nos damos oportunidad, a veces nunca. A veces decidimos que es mejor lo cómodo que recuperarnos a nosotros. A veces decidimos que es mejor la costumbre que encontrar nuestro propio camino y vivir la vida que nosotros o que a nosotros nos gustaría vivir. A veces nos aferramos o nos resistimos a ciertas creencias porque en algún momento alguien nos dijo que esa era la vida que teníamos que vivir, que esa era la persona con la que teníamos que estar, que ese era el trabajo en el que teníamos que permanecer, y no nos damos la oportunidad de mirar el cuánto me está consumiendo en vez de aportarme algo positivo. Híjole, sí que fuerte. Entonces yo te diría, hoy cuestiónate, como cuestiona todo siempre, ¿dónde es el espacio en donde estás? Y si el tren en el que hoy te has subido realmente para ti es el tren en el que querías estar y es en el que hoy eliges seguir estando. Y que todo siempre sea para un proceso de evolución, para un proceso de aprendizaje y para un proceso de crecimiento en tu vida. Recuerda que todo eso lo eliges tú. Nadie te obligó a subirte en ese tren, nadie te obliga a quedarte, nadie te obliga a resistirte, pero a veces es más fuerte la costumbre, la comodidad, que realmente tener la fortaleza de hacer el cambio y de decir, hoy miro este vacío, trabajo con él y comienzo a llenarlo de cosas que me hagan feliz. Que tengas un increíble día. Nos vemos el próximo miércoles con otra infusión espiritual. Pasado mañana con infusión cuántica el viernes, y que en tu vida sigas viviendo solo cosas maravillosas. Bye.
Lo que tú atesoras en este mundo no son tus pensamientos, no son tus razonamientos, son tus emociones. Una emoción puede ser la suma de miles de pensamientos. Donde tú vas a ejercer tu libre albedrío es en los sentimientos o las emociones que vas a generar ante las circunstancias de la vida. Y esas emociones nadie las va a sustituir ni nadie te las va a dirigir. Son tuyas, son tus emociones, la suma de todas tus emociones de toda tu vida. Eso es el bagaje que tú te llevas al otro mundo. Calcula todas las emociones que has tenido en tu vida hasta el día de hoy, qué has hecho con ellas, cómo las has mejorado, qué es lo que te han aportado, qué te ha aportado una tristeza, qué te ha aportado una alegría, que te ha aportado una traición, que te ha aportado una fidelidad, cómo has reaccionado ante todas esas emociones. Eso eres tú, la suma de tus emociones. Eso es tu tesoro de tu libre albedrío. Y lo bonito sería que escribieras un cuadernito con las emociones que has ido sintiendo en tu vida, qué has hecho con ellas, porque esa es tu cuenta bancaria con la que tú te llevas. Gracias por permitirme acompañarte en este tramo del camino. Que las herramientas de hoy iluminen tu sendero y el de quienes te rodean. No olvides que la sabiduría real es real cuando se comparte. Recuerda, mejor se sirve a Dios cuando mejor servimos a la humanidad. Esto fue Transforma tu pensar, vivir y amar. Hasta la próxima.